La prédica de hoy es las rompecorazones. ¿Cuál es la prédica? Las rompecorazones. Y algunas ya se estarán imaginando, así he sido toda mi vida, ¿no? Pero tiene que ver en otro contexto. Les voy a invitar a que abran su Biblia en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Si ya lo tienen, voy a leerlo en una versión que es DHH. Segunda carta de Timoteo 1:9. Y dice así, entonces, la palabra de Dios. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo. ¿Dios nos ha llamado a qué? A formar un pueblo santo. Si no traen Biblia, pueden escuchar. Dice, no por lo que nosotros hayamos hecho. ¿Sí? No consiste en ti, no consiste en mí, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo se llama la prédica de hoy? Las rompecorazones. ¿Conocen algunas rompecorazones? ¿Alguien le han roto el corazón? Bueno, bajen la mano. ¿A quién no? Vamos a orar. Amado Dios, esta tarde pongo en tus manos la vida de cada persona y que hoy la palabra a través de tu Espíritu Santo redarguya y quebrante, que hoy esta palabra llegue al corazón, pueda llegar a la mente y a todo el ser de cada persona, y que no salgamos de la misma forma como hemos entrado, sino que hoy podamos decir gracias porque tú me edificas a través de tu palabra. Hoy pongo en tus manos no solamente esta palabra, sino que también sea esa semilla que eche raíz en los corazones de cada persona. En el nombre de Jesús te lo pido, y tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hemos hablado mucho acerca de que nosotros siempre tomamos decisiones desde nuestro estado de ánimo. Y es un peligro cuando tomas decisiones desde tu estado de ánimo, porque si estás enojado, ¿será la mejor decisión? Si estás triste, ¿será la mejor decisión? Debes de tomar decisiones desde, escucha bien, no una perspectiva. ¿Saben qué es la cosmovisión? La percepción que cada persona tiene. Debes tomar una decisión de acuerdo y acorde a los principios de Dios. Entonces, quiero hablar hoy de las rompecorazones. Y les mencionaba si a alguien le han roto el corazón. ¿A alguien le han roto el corazón? ¿Sí? Son pocos los que les han roto el corazón, ¿no? Y muchos no quieren hablar. Pero bien, hoy voy a hablar de las rompecorazones. Pero las rompecorazones son, a ver, repitan después de mí: la prisa, la urgencia, la impaciencia, la desesperación y la escasez. Estas son las que más rompen corazones. Y ahorita tengo 3 historias de la Biblia que van acorde a lo que hoy quiero comentar con ustedes. Estas entonces son las hermanas, ¿qué dije? Las hermanas rompecorazones. Algunas hermanas ya se estaban espantando aquí, ¿verdad? Pero el propósito de Dios, escuchen bien, el propósito de Dios, lo he dicho muchas veces, siempre va a ser más grande que mi decisión. Y yo sé que algunos ahorita no tiene sentido esto que acabo de decir, pero al terminar de platicar el primer cuadro, la primera historia, va a tener más sentido. Entonces, vuelvo a repetir, el propósito de Dios es mayor que mi decisión. Acuérdate de eso. A ver, digan, el propósito de Dios es mayor que mi decisión. Vamos al primer cuadro. Jonás, capítulo 1, verso 1. Y voy a leer diferentes versos, así que quiero que lo escuchen. Jonás, capítulo 1, del verso 1 al verso 3, y luego voy a leer el verso 17. Pero tú escúchalo. ¿Se acuerdan de estos pasajes? ¿Ya los encontraron? Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás,
hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Dios estaba enviando a Jonás, ¿a dónde? A Nínive. Nínive, ¿qué era? Una ciudad. Era una ciudad. Antes no había países, se les conocían como Ciudad. pueblos. La otra vez les dije, ¿qué más? Ya se les olvidó en un estudio. Les dije que antes no había países, que eran pueblos, reinos. Alguien sí vino al estudio. Entonces fue a Nínive. Y escuchamos bien, dice: aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, desde este momento, ¿qué es lo que tenía que hacer Jonás? Ir a hablar en contra de ¿qué? Del pecado, porque en esta ciudad había gran maldad. Y luego sigue diciendo en el 3: y Jonás se levantó inmediatamente para ir a pregonar en contra del pecado. ¿Dice eso la palabra? No. ¿Qué dice? Se levantó Jonás y ¿qué hizo? Huyó. Para huir de la presencia de Jehová, y se fue a Tarsis. O sea, Jonás fue desobediente. ¿Cuántos desobedientes hay aquí? ¿A cuántos les gusta ir siempre en contra de las reglas? ¿A cuántos sí les gusta? Y en mi tiempo decían anarquía, y se creían punks y traían unos spikes. ¿Sí se acuerdan? ¿Algunos los vieron? Sí. Bueno, eso ya pasó hace mucho tiempo. ¿No? Algunos creo que estaban imaginando que yo andaba así. No, no estoy diciendo que así era en aquel tiempo, ¿no? Entonces, la gente, ¿sí? Las personas tendemos a ser desobedientes. Los hijos por naturaleza son desobedientes. ¿Sí sabían eso o no? ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Y como que algunos se levantaron a la mitad, quiere decir que son medio obedientes, o no sé si medio desobedientes, pero algo hay en ellos. Ahora, dice la palabra de Dios que Jonás se fue, sí, huyó de la presencia de Jehová a Tarsis. Quiero preguntar, ¿alguien puede huir de la presencia de Dios? No. A donde tú vayas, Dios está. Y luego sigue diciendo: y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando ¿qué? Su pasaje. Fíjense bien, huyó, pagó su pasaje, o sea, hizo una inversión, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esa es nuestra idea. Entonces, yo tomo una decisión, y creo que esa decisión puede ser mayor que la que Dios ha puesto en mi vida. Yo te voy a decir algo: si estás aquí, es porque Dios te ha llamado. ¿Sí sabías eso? Tú eres alguien que Dios ha llamado, y a donde tú quieras huir, Dios te va a volver a traer. A donde tú quieras huir, Dios te va a volver, ¿sí? Y Él te va a tomar en su mano. Entonces, vamos aquí, en el 17. Pero Jehová tenía preparado ¿qué? Un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez. ¿Cuántos días? 3. 3 días Y 3 noches. y 3 noches. Entonces, Jonás desobedeció a Dios. Tú puedes ser hoy una persona desobediente, que no quieras procurar lo que Dios está llamando. Tú puedes ser hoy una persona que va en una dirección contraria. ¿Me escucharon lo que acabo de decir? ¿Sí o no? Entonces, no se distraigan. Esto es para llamar su atención y que todos vean al frente, porque estaban viendo atrás. Ahora, el propósito de Dios es mayor que tu decisión. Jonás tomó la decisión de obedecer a Dios, ¿sí o no? No. No obedeció a Dios y terminó haciendo lo que él quería. No, terminó haciendo lo que Dios le dijo. Entonces él va a este gran pez, que se lo traga durante 3 días y 3 noches. Pero después de estar ahí, en el capítulo 2 vemos cómo Jonás empieza a decirle: Dios, perdóname, si te fallé. ¿Cuántos cuando tenemos un problema nos acercamos a Dios? Cuando estamos pasando por alguna situación complicada, nos acercamos a Dios. Amén.
¿Sí o no? Pero cuando no pasa nada en tu vida ni te acuerdas de Él. Cuando tienes a alguien enfermo, cuando estás pasando por la escasez, cuando estás pasando por alguna presión, entonces sí te acercas a Dios. Pero cuando no, te olvidas. Muy bien. Entonces, no importa, escucha bien, no importa cuál sea tu decisión, a dónde quieras huir de la presencia de Dios, lo único que vas a hacer es lastimarte. Si Dios ya te llamó, a donde tú vayas, y esa es tu decisión, solo vas a lastimarte. ¿Cuántos se han lastimado por huir de la presencia de Dios? ¿Sí? ¿O nada más soy yo? Nos lastimamos, nos va mal, porque decimos, no, pues creo que ahora puedo estar sin Dios. Y entonces te apartas, te alejas, y cuando te das cuenta, todo eso que tú sentías, todo eso que tú pensabas, te va peor. Por eso es importante entender algo. El propósito de Dios es mayor, porque Él te ama. ¿Sabías que Dios te ama? Él te ama. Y entonces Jonás 3:3, después de pasar en estos días de prueba, ¿sí? Dice Jonás 3:3 y 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. ¿Era grande esta ciudad o no? De las ciudades más grandes que tenemos en el mundo está la Ciudad de México. ¿Cuántos días tardas en atravesar la Ciudad de México? Sí, caminando. Porque en Didi y Uber, pues rápido, ¿no? ¿Cuántos días tardan en atravesarla? No en recorrerla toda. 1 o 2 días. Alguien ya le está calculando, dicen que un día. Entonces, ¿te imaginas esta ciudad de Nínive? Para atravesar esta ciudad, ¿cuántos días tenías que caminar? 3 días. ¿Era una ciudad grande o no? Ahora, la escritura y la historia dice que Nínive era una de las ciudades más violentas. Personas que eran extranjeros y entraban ya no salían. ¿Se te hace esto familiar o no? Era una ciudad muy violenta. Entonces por eso Jonás no quería ir, porque él dijo, bueno, mejor hago que no escucho y trato de hacer algo contrario a. Pero Dios tenía un propósito para Jonás, y Jonás terminó yendo a Nínive. Entonces, tú hoy puedes tomar cualquier decisión, la que tú quieras. Lo único que vas a causar es lastimarte, porque al final Dios te va a traer y te va a tomar. ¿Me estás entendiendo? Este es el primer cuadro. Ahora, ¿qué te lastima? ¿Dios o tus decisiones? Esas decisiones que acabo de mencionar son las rompecorazones. En esa urgencia, en esa impaciencia, Jonás tomó una decisión y decidió huir. Pero esa no fue la mejor decisión, porque él terminó, dice aquí en el 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Escucha bien, Jonás terminó haciendo lo que Dios le dijo en un principio. ¿Qué necesidad había de pasar por todo lo que pasó Jonás? ¿Se acuerdan que iba en el barco y lucharon del barco al mar? ¿Por qué pasó esto? Pues porque Jonás tomó una decisión equívoca. Y muchos de los que estamos aquí, a veces así somos. Dios te llama porque Dios te ama, y Él te llama con amor. Y muchos somos tercos, somos necios, somos desobedientes, dejamos que las rompecorazones nos acaben, nos deshagan. Pero al final Dios tiene un propósito para ti. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿O ya se durmieron? Vamos entonces a un siguiente punto que tiene que ver con la desesperación y la impaciencia. Miren, ¿cuántos puntos dije que quería platicar con ustedes? 5. 3, ¿no? 3. Podemos hacer 5, pero bueno, nos iríamos hasta mañana. Entonces 3. La desesperación. Génesis capítulo 19, y voy a leer del verso 30 al verso 38. Otra historia, otro cuadro que hoy va a mover a tu vida. Génesis capítulo 19, del verso 30
al verso 38. Y dice entonces así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen todos? Dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. ¿Se acuerdan después de que cayó fuego sobre algunas ciudades? Y la Biblia menciona cuántas ciudades fueron, ¿se acuerdan? Y él salió de Sodoma y Gomorra. Fueron las únicas ciudades que fueron, sí, donde cayó fuego, perdón. Había más ciudades, ¿no? Ya se los dije también en otro estudio y la Biblia lo menciona. Entonces, dice que salieron y llegaron a un lugar, y en este lugar había una cueva, y sus 2 hijas y él entraron a esta cueva. Y luego dice en el 31: entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Fíjense bien, esto es algo terrible. En la desesperación, escuchen, de las 2 hijas de Lot, ellas pensaban que ya no había más gente en este mundo. Esto quizá nunca lo hemos pensado, no lo hemos analizado, pero ellas creían que eran las últimas 2 mujeres y su papá era el último hombre. Así lo pensaron. Y luego sigue diciendo, 32: ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. ¿Terrible esto o no? Ellas, en su desesperación, dijeron: ya no hay más hombres en esta tierra, vamos a tener descendencia de nuestro padre. Y así lo hicieron. Pero aquí hay algo que quizá nosotros no hemos alcanzado a entender. Imagínense, ellos llegan a un lugar quizá montañoso y ven una cueva y dicen: ahí nosotros vamos a morar. Muchas personas, cuando están ahí en ese lugar, empiezan a tomar malas decisiones, quizá por el miedo, quizá porque ven escasez. Y cuando tú tomas una decisión desde, escucha bien, la desesperación, desde la impaciencia, desde la urgencia, desde la prisa, termina todo mal. He visto a muchas personas que dicen: pues yo creo que no me voy a casar. Y en su desesperación o su urgencia, pues el primer tren que pasa, ahí se suben. ¿Me entendieron lo que dije? Bueno. ¿Por qué? Porque hay un sentido de desesperación o de urgencia. Dicen: pues ya. Dicen las chicas: no, es que está bien feo tu novio. No, si es el más guapo de la colonia. No hay otro como ese. Y aunque les dices que está bien feo, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿no? Porque algunos ya están ofendiendo. Dicen que es el más guapote que hay. No hay otro mejor. Ahí en la unidad, no sé de dónde vienen, ¿verdad? Algunos. Y dicen: no, es que es el más guapo, mamá. No hay otro como ese, ¿no? Y tú lo ves y dices: no es cierto. Eso fue broma para que despertaran. Entonces, o le dicen: esa chava, no te conviene. Pero en su desesperación y urgencia toman decisiones equivocadas. Algunos se quedaron pensando: no, los que ya están casados, amén, hay que seguir adelante, ¿no? No tienen que echarse para atrás. Al contrario, aquí los vamos a casar en el nombre de Cristo. ¿Sí o no? Entonces, miren, la desesperación siempre va a romper cualquier corazón.
puede llevarnos a tomar las peores decisiones en nuestra vida. Hay decisiones que van a traer consecuencias, ¿sí?, a nuestras siguientes generaciones, no solamente a ti, sino a tu siguiente generación. ¿Por qué? Porque en el verso 37 dice que ellas dieron a luz, ¿sí?, hijos de su padre. Y en el 37 dice, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. ¿Se acuerdan quién era Moab en la historia? El padre de todos los moabitas, que siempre estuvieron en guerra con el pueblo de Israel. Moab, ¿sí? Ahora, una mala decisión va a venir y traerá consecuencias a tu siguiente generación, pero muchos de los que estamos aquí no lo vemos. Cuando tú vienes y te acercas a Dios, qué bendición, pero cuando tú te apartas de Dios, trae consecuencias a la vida de tus hijos, a la vida de tus nietos, ¿sí o no? Sí. Por eso cuando tú vienes, hay alguien que Dios le está llamando y esa persona tiene que buscar a Dios, porque cuando nadie busca a Dios siempre hay consecuencias. Y aquí vamos a encontrar que hubo consecuencias. Los moabitas adoraban a otros dioses, y ustedes buscan en la historia, y los moabitas, sí, hacían sacrificios humanos. Entonces trajo consecuencias terribles. En el 38, la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es el padre de todos los amonitas, dice ahí, hasta hoy. Entonces uno era el padre de los moabitas y otro era el padre de los amonitas. ¿Y los amonitas también estaban en guerra con Israel o no? Tenemos diferentes partes ahí en la Biblia donde encontramos cómo estaban en lucha, pero estos dos pueblos, tanto los amonitas como los moabitas, por una mala decisión de sus mamás, adoraban a otros dioses y estaban lejos de la presencia de Dios. Yo no sé cuántos de los que son aquí papás, a ver, levante cuántos papás hay aquí. No piensan en sus hijos y dicen, si yo no busco a Dios, mi hijo tampoco va a buscar a Dios. Pero si yo empiezo a buscar a Dios, no sé qué va a pasar y Dios los va a traer aquí en algún momento. Ahora, ellas estaban ahí en la cueva y los llevó a la desesperación. Pero aquí lo que me llama la atención es que Lot permitió que el vicio... ¿Cuál era el vicio? ¿Qué le pasó a Lot? Se embriagó. Que el vicio tomara control de su vida. Ese es un gran problema, porque hay muchos vicios que toman el control, ¿sí?, de las personas. Hay muchos vicios que toman el control de las personas. Y entonces cuando toman el control, no estás bien, sino tú caes en situaciones como estas. ¿Por qué? Porque él no estaba, ¿sí?, en sus 5 sentidos. Él estaba, ¿cómo decimos los mexicanos? Estaba borrachito, ¿no? ¿O cómo decimos? Estaba perdido, ¿verdad? Entonces, pues entraron sus hijas y él dice que ni sintió ni nada. ¿Por qué? Porque él permitió que tomara el control. Por eso yo siempre les digo a los jóvenes que no deben permitir que un vicio tome el control de sus vidas. El vicio, inmediatamente nos imaginamos el alcohol. Pueden ser las drogas, las redes sociales, ya sé, si tú buscas ahorita en Google, se entienden que también son adictivas. También es un vicio las redes sociales. Los videojuegos también puede ser. Tú les estás hablando a los niños y están ahí, ni siquiera te ven porque interrumpen la comunicación. Están juegue y juegue. Y uno dice, bueno, mientras no me estén molestando, ¿verdad? Le dejamos el celular a los niños. Y pues ya cuando son jóvenes, a ver, quítaselos. ¿Cómo se los quitas? Ya sería una lucha terrible, ¿no? Yo me imagino que si ahorita hubiera un decreto, ¿sí?, en el gobierno y dijeran, a todos se les quita el celular, yo no sé cuántos suicidios habría. Y lo digo en serio. Porque dirían, esto es más, ¿sí? O sea, porque sienten parte de... ¿Cuántos pueden dejar su celular a un lado? 1, 2, 3. Bien.
Entonces, esto trajo consecuencias graves. En este segundo cuadro, ¿trajo consecuencias graves, sí o no, a las siguientes generaciones? Sí. Así que cuidado. Ahora, la desesperación, la impaciencia, la prisa, la urgencia son malas consejeras. Nunca tomes decisiones desde estos estados de ánimo o cuando tú estás así. Pero el propósito de Dios cambió totalmente. Si ustedes buscan ahorita en Google, la nación, el reino moabita, la nación, el pueblo de los amonitas, ya no existen. Pero les voy a decir algo, ya estamos terminando, ahorita voy a pasar al tercer punto. Dios tenía un propósito y Él en su misericordia terminó llevando a cabo su propósito. Quizá Dios quería bendecir a Lot y a sus hijas y tomaron malas decisiones y durante muchas generaciones ellos adoraron a dioses falsos. Pero al final el propósito de Dios se cumple en la vida de Lot y su descendencia. Ruth capítulo 4, verso 13. Nos habla de una moabita que se llamaba Ruth, que no quiso dejar a su suegra, Noemí, y que le dijo, ¿tú qué? Tu pueblo será mi pueblo. Entonces vamos ahí, Ruth 4:13. Vos, aquí dice así, es una persona, es un nombre, no es de vos, sino vos. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Ruth era entonces, ¿qué dije? Moabita. ¿Cuántas generaciones Dios trae bendición después? Mateo 1:5. Salmón engendró a Rahab a Boz y Boz engendró de Ruth ¿a quién? A Obed y Obed a Isaí. Y este Isaí era el padre de David. ¿No les sorprende esto? Creo que algunos de los que no han estado en el estudio dirán en este segundo punto y en esta última parte que no sé qué está diciendo el pastor, pero hay algo bien importante. Moab entró a la genealogía de Jesús. ¿Ya vieron? Vamos al último. Decisiones alineadas al propósito de Dios. ¿Sí? Este es el último punto. Necesitamos decisiones alineadas al propósito de Dios. Entonces ya vieron que no importa tu decisión, al final Dios va a cumplir su propósito. Y si tú tomas otra decisión vas a sufrir. Mejor desde el principio escucha la voz de Dios. Último punto y terminamos. Dice Josué 6:25. Josué 6:25 dice: Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué había enviado a reconocer a Jericó. Que Josué había enviado, a reconocer ahí en Jericó. Entonces, vamos a ver, ¿esta mujer fue obediente? ¿Sí o no? Sí. ¿Se acuerdan que primero vinieron dos espías, Josué y Caleb? ¿Se acuerdan de estos hombres? Vinieron a ver la ciudad y después de esto, esta mujer llamada Rahab los escondió. Y los escondió con el propósito de que ellos pudieran entrar y de que ellos pudieran cambiar esa condición. Entonces vino todo el pueblo y fueron derribados los muros. Pero esta historia ustedes ya se la saben. Gracias. Sí, gracias. Bueno, aquí está, siento yo, no sé, como que todo esto estas historias que platico así como que, no sé, en 4D, ¿cómo se puede decir? Que te ponen hasta ahí y todo, la siento muy de cerca. Entonces, miren, ¿se acuerdan de Rahab? Bueno, Rahab, si vamos a Mateo 1:5, ahí está
Porque alguien dirá, ¿qué pasó con esta mujer que ayudó a los 2 espías? Pues se fue a vivir con el pueblo de Israel, pero ¿qué pasó? Miren, Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Ya vieron? ¿Sí sabían eso o no? Que Rahab era la mamá de Boz. Entonces, esta mujer también entró a la genealogía de Jesús. ¿Sí? Porque Dios tenía un propósito. Quiero terminar diciendo esto. Si tú eres obediente, si tú buscas a Dios, porque algunos solo estamos preocupados, escuchen bien, en nuestra propia condición. Eso nos lleva al egoísmo. Siempre estamos preocupados, pues que, no sé, en la escasez. Siempre estamos preocupados en la desesperación. Siempre estamos preocupados en otros aspectos, pero no nos preocupamos por los demás. ¿Cuántos de los que estamos aquí solo vemos nuestros propios problemas y no vemos los de los demás? Siempre estoy yo pensando en mis problemas, siempre estoy pensando en cómo resolverlos, y eso nos lleva a no buscar a Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser obedientes. Si tú eres obediente, Dios responde. ¿Lo crees o no? ¿Dios ama a los obedientes? ¿Bendecirá a Dios a los obedientes? ¿Y a los desobedientes qué pasará? Nos deja vivir sus consecuencias. Muy bien, ponte de pie y vamos a orar para terminar este tiempo. Pónganse de pie y dile a Dios, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias porque hoy yo sé que tú sigues llamando a mi vida. Gracias porque yo sé que tú sigues llamando a mi corazón. Gracias porque yo sé que en medio de todo esto que estamos viviendo, tú me sigues diciendo que te busque. En medio de las luchas, en medio de las consecuencias por mis malas decisiones, tú me sigues amando y tú me sigues llamando. Dile a Dios, gracias, gracias. Así como estás, no te preocupes quién está a tu lado, quién está enfrente, quién está atrás. Si puedes cerrar tus ojos, cierra tus ojos. Y si puedes levantar tu mano y puedes decirle, aquí estoy Dios, aquí está mi vida. Si puedes levantar tu mano y puedes decirle, mira, tú conoces todo de mí, no puedo ocultarte nada, no puedo ir en ninguna dirección que no sea la que tú me estás llevando. Yo quiero vivir tomado de tu mano. He tomado muchas malas decisiones y esas malas decisiones han traído consecuencias terribles, pero hoy quiero cambiar esa condición. Solo no voy a poder, solo contigo. He tomado malas decisiones que me han llevado al fracaso, que me han llevado al dolor, que me han llevado a un corazón roto. Pero hoy permíteme tomar una decisión que vaya acorde, una decisión que vaya tomado de tu mano. Hoy quiero poner en tus manos la vida. Hoy quiero poner en tus manos el corazón de cada persona. Hoy quiero poner en tus manos, amado Dios, la vida de todos los que están aquí, porque hemos tomado decisiones desde la desesperación, la urgencia, la prisa, la impaciencia, la escasez. Pero hoy permítenos tomar decisiones. Primero, poniendo en tus manos nuestros planes, y después pidiéndote que si es tu voluntad se hagan, y si no, no. Esa es nuestra oración esta tarde. Esta es nuestra oración. Que tú sigas escuchando, amado Dios. En el nombre de Jesús, hoy te pido por cada persona que está aquí escuchando esta palabra, que tome una decisión correcta, que tome una decisión hoy tomado de tu mano. Gracias, Padre. Amén. Amén. Muy bien, puede tomar su lugar.